Muy buenos días. Vamos a continuar entonces con todo lo que es el análisis de suelo. Recuerden que les dije que lo dividimos en 4 para hacerlo más didáctico. Y lo primero sería lo que es la apreciación. Dentro de la apreciación, toda esta información se las doy yo, ¿sí? Toda esta información, excepto la profundidad, la cual usted debe saber su cultivo, si lo va a trabajar a 1 año, 2 años, 3 años, si es perenne, si lo va a trabajar simplemente por ciclo de producción. Y aquí entonces recuerden que todos estos parámetros los van a tener. El área también. Lo que no doy yo es la densidad de planta, ¿sí? La densidad de planta la van ustedes a determinar de acuerdo a las consultas que van a hacer de su cultivo, las consultas que están haciendo. Ahora, cuando hablamos del requerimiento de cultivo, les repito, el requerimiento debe ser buscado y el requerimiento de cultivo siempre se da en toneladas por hectárea año. Recuerden que si el área de ustedes es más de 1 hectárea, deben de multiplicarlo, pero si es menor, pues deben de dividirlo, porque usted estaría nutriendo de acuerdo a esas toneladas que va a proyectarse producir. ¿Ok? Bueno, esto porque fue para todo un ciclo, pero usted se puede proyectar hacer solamente una etapa del cultivo. Después, en el requerimiento del cultivo debe de tener el requerimiento, pero ya no solamente por etapas, sino el requerimiento ya multiplicado por su área, multiplicado por las toneladas que usted quiere producir, ¿sí? Y multiplicado, entonces, teniendo en cuenta lo que usted tiene en su análisis, teniendo en cuenta para qué finca va a hacer su análisis. En cuanto a la eficiencia, ya les dije, la eficiencia la marcamos y es un criterio técnico, el cual ustedes deben de dar a partir de ¿qué? A partir de la textura de su suelo, a partir de la tecnología que van a utilizar. Recuerden que vimos una muy buena charla de tecnologías y si no la recuerdan está grabada y la pueden ir a ver. Entonces la tecnología del fertilizante que vamos a utilizar y la tecnología que tienen en su finca, ¿no? Es bien diferente decir yo en mi sistema tengo, por ejemplo, riego, o yo no tengo riego, simplemente voy a trabajar con la lluvia o la pluviosidad que hay en el sitio. Entonces, si no tuvieran riego, obviamente, entonces va a disminuir la eficiencia. Si tuvieran, pues aumentaría. Ahora bien, dependiendo de la textura, entonces también tendríamos que tener en cuenta para la eficiencia. Recuerden que no es lo mismo tener o estar frente a un suelo franco, que es de las mejores texturas, que estar frente a un suelo arenoso, por ejemplo, ¿sí? De ahí también recuerden hacer un fraccionamiento y eso los voy a explicar después. Fraccionamiento es lo último cuando ya tenemos todo lo que necesitamos aplicar. Ok, el requerimiento del cultivo ya saben de dónde sale y es de esta primer consulta que hacen. Pero ya aquí es el requerimiento total por su área y por todas las toneladas que pretende producir. Ahora, si su cultivo, digamos que usted tiene 1 hectárea y su cultivo no es de un rendimiento normalmente de toneladas, entonces usted simplemente hace la conversión a los kilogramos que pretende producir. ¿Ok? Eficiencia, pues ya les dije, la eficiencia siempre es un criterio técnico, el cual tienen que poner cuidado. De acuerdo a textura, les repito, de acuerdo a la tecnología que tengan, de acuerdo a la naturaleza del nutriente, esto es muy importante. Acuérdense que dependiendo también el pH del suelo que tengamos, vamos a tener un poco de más eficiencia o menos, pero recuerden que hay algo ya que es neto del elemento, y por ejemplo el nitrógeno pues es uno de los elementos más difíciles de manejar, por algo ha sido el más estudiado, y además pues porque es un macro primario, pero el nitrógeno casi siempre sus eficiencias deben de ser como muy cuidadosas.
Y si usted me va a poner, digamos, una eficiencia de 80, usted me tiene que súper sustentar por qué va a poner esa eficiencia, digamos, en nitrógeno con un nutriente que por sus características tiende a perderse, ¿sí? En algunos estudios hablan hasta del 70% de acuerdo a condiciones, entonces el resto simplemente es pérdida, el resto es salinización para los suelos, contribución a la eutrofización de las aguas, el resto es todo lo que ustedes dejan de percibir dentro del suelo, ¿sí? Dejan de aportar. El fósforo, recuerden que también de acuerdo a pH, y recuerden que el fósforo tiene unos rangos muy pequeñitos de disponibilidad, entonces la eficiencia siempre baja. Todos estos tienen que tener criterios bien marcados para poner este numerito. Digamos que usted puso una eficiencia, no sé, de 35 en calcio. Usted tiene que sustentármela, ¿sí? Sustentarme el por qué. Usted plantéese una finca con las características que quiera, ¿sí? Digamos que usted tenía una arcilla que era contracto expansible, entonces se humedecía y pues obviamente se expande, y dentro de las láminas de ella, digamos que se mete el potasio. Entonces dice, no, yo puse muy poca la eficiencia de potasio porque estoy frente a un suelo con este tipo de arcilla. Ahora, si usted lo va a sustentar de esa forma, todo debe de estar escrito en la presentación de PowerPoint. Todo lo que ese día le resulte y se vayan acordando y no esté en la presentación, simplemente es que usted olvidó recomendar eso y eso está mal, ¿sí? Por eso es que ya les dejé en la plataforma 10 ejercicios, 10 ejemplos para que los vayan realizando. Pueden ir realizando muy completamente sus ejercicios e ir preguntando, pero con tiempo. No lo hagan 2 días antes del parcial. Ok, peso de caparable, ya saben, ya lo hemos trabajado hasta el cansancio, ya han hecho 10 ejercicios de encalado. Ya saben que el peso de caparable, largo por ancho, que es el área, por la densidad aparente, ¿sí? Ya saben que el peso de caparable, haga de cuenta que ustedes están pensando en la tridimensionalidad, ¿sí? Espacial del suelo. Entonces necesitan toda esa área, necesitan toda esa profundidad y necesitan multiplicarlo por esa densidad aparente. ¿Ok? Recuerden, en la densidad aparente no se me vayan a enredar, ¿sí? En la densidad aparente, recuerden, por ejemplo, que si les doy 1.1, entonces simplemente se multiplicaría por 1000. En este caso ya está. Ok, ahora vamos a requerimientos de fertilización. Esto se hace después de tener, obviamente, estos pasos, ¿sí? Después de haber consultado el requerimiento del cultivo, después de tener la proyección de producción, ¿sí? Después de haber multiplicado todo mi requerimiento por mi área y por mi producción, después de haber puesto la eficiencia con criterios técnicos y teniendo en cuenta los 4 parámetros que les dije, después de haber sacado el peso del acaparable. Allí vamos ya al requerimiento de fertilización, ¿sí? Ok, el requerimiento de fertilización, les dije que en todo el análisis hay 5 cálculos, ¿sí? 5 cálculos básicos. Aquí vamos a ir viendo uno por uno. En el requerimiento de fertilización, por ejemplo, tenemos RF, ¿sí? RF es requerimiento de fertilización, pero si ustedes quieren lo pueden poner como RFN o RF, digamos, P de fósforo, como lo quieran hacer, como quieran manejar su análisis. ¿Ok? Aquí entonces vayámonos y pensemos en el nitrógeno. Recuerden que cuando pensamos en nitrógeno, para la apreciación, utilizando la tabla de estándares generales, siempre pensamos en el clima, ¿sí? Recuerden que la rata de descomposición de la materia orgánica va directamente relacionada al clima. Recuerden también que para hacer cálculos de encalado necesitamos pensar en un RN, que es la relación de neutralización, que también va de acuerdo a la materia orgánica. ¿Ok? Bueno, entonces aquí hay algo básico, ¿sí? Y es que primero sacamos la materia orgánica
que hay en mi peso decaparable. Por eso es que el peso decaparable es tan importante, muchachos, y por eso lo sacamos antes. Porque una cosa es lo que nos reportan, las determinaciones que nos reportan en el análisis, ¿sí? Pero esas determinaciones que nos reportan en el análisis, por ejemplo aquí, que ya saben muy bien, que es que ppm es igual a ¿qué? ¿Jóvenes? 1 miligramo por kilogramo. Muy bien, miligramo por kilogramo. Entonces, eso ya lo sabemos muy bien, ¿sí? Entonces, vean que aquí, por ejemplo, si hablamos de todos, el fósforo y el resto de micros, entonces nos lo reportan de esta forma, miligramo por kilogramo. Miren, todos estos. Y bueno, y el fósforo que está más adelante. Miligramo por kilogramo. Entonces, nos están diciendo que hay punto, por ejemplo, de boro. Nos están diciendo que hay 0.8 miligramos de boro en 1 kilogramo de suelo, ¿sí? Aquí la razón por la cual sacamos peso decaparable. Nosotros no tenemos 1 kilogramito de suelo, ¿sí? Nosotros tenemos ¿cuánto? Al menos para este ejemplo. ¿Cuánto, muchachos? 3.390.000. Ajá, recuerden la clave que les di para saber si su peso decaparable va bien. Normalmente trabajamos el peso decaparable para determinar y ir sabiendo si va bien. Digamos que tenemos una densidad aparente de 1, tenemos 1 hectárea y tenemos una profundidad de 20. Entonces, alrededor de 2 millones siempre nos tiene que dar, 2 millones de kilogramos nos tiene que dar ese peso decaparable. Ahora, si usted tiene, entonces, alrededor de esos datos, especialmente del área, entonces usted tiene que saber que su peso decaparable siempre le debe dar en millones, ¿sí? Entonces aquí tenemos todos estos millones de kilogramos de suelo y allá nos están reportando solamente en 1 kilogramo. Esa es la razón por la cual hay que multiplicar y sacar este datico importante que es, por ejemplo aquí, que es la materia en nuestro peso decaparable, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, más. ¿Tienen alguna pregunta previa para resolverla y no continuar con materia orgánica y no resolverla antes? Bueno, el silencio me dice que no, ¿no? Recuerden que aquí no me van a poner datos ahí en bruto sin fórmulas. Aquí me van a poner las fórmulas porque ustedes van a ser ingenieros. Y si usted tiene a cargo un montón de hectáreas, usted no se va a poner a hacer a manito cada uno de los cálculos tan sencillos que son, sino que va a tener todo muy organizado. Y por cada pestañita puede tener, digamos, una finca, así sea como estén bautizadas, como tengan el nombre, como estén identificadas. ¿Listo? Aquí, ¿cuál sería la lógica? Miren, por ejemplo, el B24, ¿sí? Y el D5. Si nos vamos al B24, miren que no es más nada que el peso decaparable. ¿Sí? ¿Van conmigo? Peso decaparable, ¿por qué? Por el D5, que es el D5. Ya les expliqué cómo funcionaba aquí en Excel, ¿no? El D5 no es más, exacto, que la materia orgánica. Aquí esa materia orgánica, muchachos, está en porcentaje, ¿sí? En porcentaje. ¿Qué hacemos para pasarla a porcentaje? Simplemente la dividimos en 10. ¿Listo? Ok. Entonces aquí, y esto lo dividimos en 100. Ese sería ¿qué? Nuestra materia orgánica en todo nuestro peso decaparable. ¿Sí? Volvemos aquí. Nos decía que teníamos 2.07% de materia orgánica. Eso simplemente lo multiplicamos por el peso de la decaparable y lo dividimos en 100. ¿Sí? Y nos dan ¿qué? En kilogramos de materia orgánica. ¿En dónde? En todos los millones de kilogramos de mi suelo. ¿Sí? Es como que el análisis de suelo, la determinación la hacen en un poquito, ¿sí? Pero nosotros tenemos que
saber que no tenemos un poquito de suelo, tenemos 1.000.000 de kilogramos, porque es tridimensional y porque toda esa área es la que ocupa nuestro cultivo. Entonces, por eso es que hacemos esta multiplicación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, master. ¿Sí? Ok. Después de tener el dato de la materia orgánica en todo mi peso decaparable, yo tengo que sacar de toda esa materia orgánica, ya multiplicada por mi peso decaparable, cuánto nitrógeno total hay en esa materia orgánica. ¿Sí? Entonces, aquí hacemos algo muy sencillo. ¿Sí? Aquí hacemos algo muy sencillo. Antes, imagínense que toda la materia orgánica es como un pastel. Y el 5% de ese pastel es nitrógeno total. ¿Sí? El 5%, el cual está representado aquí. Ahora, de ese 5%, no todo va a ser nitrógeno disponible o mineralizable. ¿Sí? Entonces, de ese 5% sacamos del 1.1 al 1.5 de acuerdo a literatura, del 1.1 al 1.5 como nitrógeno mineralizable. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿qué utilizo? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 o 1.5 para ese nitrógeno disponible o mineralizable. Eso va a depender directamente de su clima. ¿Dónde hay más mineralización? ¿En un clima frío, medio o cálido? ¿Jóvenes? Supongo que un clima cálido por lo que es el movimiento de los microorganismos. Ajá, más que el movimiento, recuerda que es la actividad metabólica, la actividad que realizan. La rata de descomposición entonces aumenta cuando estamos frente a un clima cálido. Ahora, si estamos frente a un clima frío, entonces sabemos que ellos van a trabajar un poquito más pausados, van a tener un poco más de relajamiento, por así llamarlo. Entonces, digamos que están frente a una finca en La Paz. ¿Qué dato van a utilizar para sacar este nitrógeno disponible? Van a tomar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 o 1.5. Si estamos en una finca en La Paz. Entre 1.1 y 1.2. Muy bien. Ahora, si estamos, digamos, en Choluteca. Master, perdón, no estoy entendiendo esa parte. ¿Qué no entiendes? Lo que está explicando. ¿Pero desde dónde? Recuerden que no me agrada que me pregunten así. No puede ser que uno no entienda absolutamente nada. Uno tiene que haber comprendido algo y tener una duda en alguna parte. ¿Sí? ¿En dónde no entiendes? ¿Desde el peso decaparable en materia orgánica o desde nitrógeno total en No, materia orgánica? de los climas, del clima del 1.1, eso no entiendo más. Bueno, por literatura tenemos que el nitrógeno, hay nitrógeno en diferentes formas, digámoslo. Hay un nitrógeno total, el cual no puede, al no estar mineralizado, la planta no lo puede absorber como iones, ¿sí? Entonces, como todo depende del clima, la rata de descomposición de la materia orgánica, la mineralización del nitrógeno, depende del clima donde estemos. Ya debes de saber que a mayor temperatura, mayor actividad microbiana. ¿Eso lo sabes o no? Eso lo debes de saber desde que vimos Sí, materia master. orgánica. Ok. Entonces, existe un dato que es desde 1.1 a 1.5, el cual utilizamos, ¿sí? Para decir que, de acuerdo al clima, vamos a multiplicarlo por ese dato, ¿sí? Entonces, el dato que uno tome va de acuerdo a el clima. El dato que tome, ¿para qué? Para sacar desde la materia, desde el nitrógeno total a nitrógeno mineralizable o disponible. Hagan de cuenta que tiene un pastel gigante en el cual tendría 70.133 kilogramos de materia orgánica. De toda esa materia orgánica tienen 3.509 kilogramos de nitrógeno total. Y ahora de todos esos 3.509 solamente tienen 53 kilogramos de nitrógeno disponible. ¿Sí? Disponible.
Y a través de que los microorganismos van trabajando, va a ir pasando de ese nitrógeno total a otro poquito más de nitrógeno disponible. Disponible ya en iones para que la planta lo tome. Igualmente de aquí, de esta materia orgánica, de toda la capa arable, va a ir pasando otro poquito a nitrógeno total, pero solamente el 5% de acuerdo a literatura, así lo hemos manejado. ¿Sí? Entonces, de todo ese pastel, de toda esa materia orgánica, solo el 5% es nitrógeno total. Y de ese 5%, del 1.1 al 1.5, es nitrógeno disponible o mineralizable. O sea, como que la planta se puede ya alimentar de él, ¿sí? Lo puede consumir. Por eso es que cuando nosotros tiramos, digamos, una concha de banano, no, es una materia orgánica, pum, no, pero es que ahí resulta ser basuras, lo podemos llamar así. Es un residuo orgánico que mientras no esté totalmente mineralizado, mientras no tenga un nitrógeno disponible, no va a poder ser un nutriente o no va a poder alimentar a la planta, ¿sí? Necesita esa transformación que la hacen los macro, meso y microorganismos. ¿Entiendes un poco más o sigues confundido? Está bien, maestra. ¿Está bien? De cuenta, lo del pastel funciona con muchos de ustedes. Usted compraste un pastel, le sacaste el 5%, ese es el nitrógeno total, y de ese 5% le sacaste una tajadita más pequeñita y determinaste si es del 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 o 1.5. Y solo ese poquitico es nitrógeno disponible, ¿sí? Porque por lo general en las determinaciones, en estas determinaciones que nos entrega el análisis de suelo, que nos entrega el laboratorio, por lo general no nos determinan nitrógeno. Entonces lo sacamos a partir de la materia orgánica. Es una forma de hacerlo, ¿sí? Aunque muchísimo más preciso pues sería la determinación. Sin embargo, el nitrógeno, muchachos, se pierde tan rápido, se pierde tan fácil. Se pierde, mejor dicho, leí un artículo que se pierde hasta por la misma elevada temperatura en el horno cuando se seca cuando se seca el suelo, ¿sí? Para hacer todas las determinaciones y todos los análisis en laboratorio. Entonces, es bien complejo la determinación neta o súper exacta. Entonces, lo que hacemos es sacar el nitrógeno a partir de la materia orgánica. Por eso es que el nitrógeno no lo van a encontrar ustedes en la mayoría de análisis de rutina, ¿sí? A menos de que usted lo pida y lo pague extra. ¿Entendido hasta allí? ¿Preguntas? Sí, máster, entendido. Una pregunta, ¿no? Es que todos no tendríamos también en cuenta, por ejemplo, si nuestro análisis de suelo es de donde siempre se ha sembrado frijol, Ajá. o donde hay especies que son fijadoras de nitrógeno, siempre utilizaríamos ese 5% que dice usted que se ha utilizado para sacar el porcentaje de nitrógeno. Bueno, allí sería ideal saber y haber ido monitoreando desde antes de poner todos esos forrajeros y ver la fijación de nitrógeno que hay, ¿sí? La fijación de nitrógeno que aporta, porque también lo podrías sacar por otros datos, pero tendrías que tener el aporte real de esa especie que estás sembrando, ¿sí? Para saber realmente cuánto te aporta, ¿sí? Pero esta, como les digo, es una forma, allí tú de pronto podrías aumentarlo, pero eso ya es criterio técnico, ¿sí? Y ahí también va lo que les digo, el criterio técnico, muchachos, marca mucho su análisis. Por eso es que es tan difícil enseñar a hacer un análisis de suelo, porque hay que tener muchas cosas en cuenta. Por ejemplo, tú estás diciendo algo importantísimo. Si yo estoy frente a un suelo que ha tenido un manejo muy bueno y ha tenido entonces siempre leguminosas fijadoras de nitrógeno atmosférico, obviamente ese nitrógeno total que va a haber debe de aumentar, ¿sí? Pero eso también depende de qué tanta materia orgánica fue la que se encontró, ¿sí?
qué tanta materia orgánica fue la que se encontró, porque él está fijando nitrógeno atmosférico, pero luego lo que nosotros hacemos es incorporar esa planta que fijó el nitrógeno atmosférico. ¿Sí? Entonces, si incorporamos ya todo y dejamos todos los residuos allí, hay una descomposición que también está en pro o está acorde a el clima donde estemos manejando, el clima donde está la finca. ¿Sí? Entonces, para que lo manejemos a nitrógeno mineralizable o disponible, también siempre va a ser un poquito. Sin embargo, en ese sistema que me planteas, pues va a ser súper bueno, súper eficiente. ¿Por qué? Porque va a estar, digámoslo así, como dejándole pequeñas gotas de nitrógeno cada ratico, ¿sí? Entonces ahí la eficiencia va a aumentar. No es lo mismo tener plantas fijadoras de nitrógeno que aplicar urea, ¿sí? Eso jamás va a ser lo mismo en la vida, nunca. Entonces, siempre la eficiencia va a aumentar con todo lo que es orgánico y biológico, ¿sí? Ok, maestra. Bueno, espero no se me confundan porque en esto no hay muchas respuestas tan, ¿cómo les digo? Tan cerradas. Como respuestas fijas de sí, ¿no? No hay. Hay que interpretar todo el sistema, hay que, como les dije, saber desde todo lo que aprendieron de suelos 1, todo lo que ya vimos en fertilidad, acordarse entonces todos los rangos de la materia orgánica, acordarse su relación con el clima, y eso solamente por hablar de este pedacito que es nitrógeno. Ahora, cuando nos vamos a hablar de casi todos, entonces imagínense todo lo que hay que acordarse desde las funciones bioquímicas de cada nutriente, y aquí van todas las tareas que les dejaba, por ejemplo, todos los cuadros de funciones bioquímicas, de deficiencias, de cuando hay exceso. En todo eso tienen que pensar para poder luego hacer las recomendaciones lo más finas posibles, ¿sí? Entonces, por eso les digo que este parcial reúne todo lo que han aprendido. ¿Ok? Entonces, a tu pregunta, sí, podrías, de acuerdo a lo que estudies y a lo que vayas conociendo, podrías aumentarle, digamos que no poner 5% en ese nitrógeno total, sino que puedes aumentarle a 6%, 7%, ¿sí? O hasta ponerle aquí un poco más en nitrógeno disponible o mineralizable, ¿sí? Entonces, eso es criterio técnico y está muy bien tu observación. Máster, y en el nitrógeno total Ajá. que le podríamos poner, el máximo, ¿cuánto sería? Bueno, te repito que no hay respuestas fijas. Es a veces como antiético hablar de algo que uno sabe que depende directamente de un análisis en laboratorio, ¿sí? Tú tendrías que saber qué tantas, digamos, ya hay estudios que te dicen cuántas toneladas por hectárea hay de fijación atmosférica de acuerdo a la planta que pusiste, ¿sí? Entonces, ¿cuánta fijación atmosférica hay si tú pones una inga? ¿Cuánto hay si pones un cipero rotundus? Ve, un coquito, ¿sí? Entonces, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay de maní forrajero? Es el maní forrajero. Si pones entonces maní forrajero, ¿cuántos kilogramos por hectárea me va a fijar? ¿Sí? Entonces, es de acuerdo a lo que pongas. O si pones un madreado, ¿cuánto eso puede fijar? ¿Sí? O Ok, si la planta que gracias. pones hace nódulos. Bueno, muchachos, eso entonces no hay una respuesta fija, pero sí lo puedes tener en cuenta, buscando en literatura y mirando cuántas toneladas por hectárea de nitrógeno atmosférico puede fijar tu planta. Eso ya está, eso está en literatura. Ok, entonces vamos aquí, volvemos acá. ¿Cómo sacamos esa materia orgánica en el peso escaparable? Ya teníamos el porcentaje de materia orgánica, ¿sí? Que nos da, ¿quién? El análisis desde el laboratorio por nuestro peso escaparable, que recuerden que está identificado con B24, ¿sí? Porque también lo vamos a ver en los otros. Ok, y lo dividen en 100, listo. Ahí ya tenemos nuestro peso escaparable. Ahora vamos a nitrógeno total o mineralizable.
Si el nitrógeno total lo sacamos y es el 5% de la materia orgánica, ¿qué creen que es L30? Acá arriba. ¿Qué creen que es L30? Muy fácil, ¿no? La materia orgánica en todo el peso decaparable. Porque este de abajo lo estamos sacando de acá arriba. Y este de acá abajo lo estamos sacando de este. ¿Sí? Porque todo mi peso decaparable, toda mi materia orgánica representada en todo el peso decaparable le sacamos el 5%. Y ese 5% es nitrógeno total. Y ese nitrógeno total, solamente el del 1.1 al 1.5 va a ser nitrógeno disponible o mineralizable. ¿Entendidos hasta allí? ¿Por qué ponemos .015 en este análisis? Representa el 1.5 creo del 100% del total de la materia orgánica. Del total del material. Bueno, Bueno, sí, recuerda, del de nitrógeno total. nitrógeno total. De Eso. los 3.509. Exacto. ¿Todos entendieron hasta ahí? Sí, Master. Ok, bueno, ahí vamos bien. Ahora vamos a algo. Esto es bien, ¿cómo les digo? Bueno, es básico, pero váyanlo aprendiendo, no como una fórmula que hay que aprenderse esa fórmula y no sé ni dónde sale, no. Apréndanselo con algo muy, ¿cómo les digo? Muy lógico, ¿sí? Y van a ver de dónde sale este. Este D19, el requerimiento de fertilización no es más que, apréndaselo de una forma lógica. Si yo voy a sacar el cálculo del requerimiento de fertilización de cualquier nutriente, sea nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, lo que sea, yo lo que necesito es ¿qué? Es saber primero cuánto come mi planta, ¿sí? ¿Cuánto requiere mi planta? ¿Cuánto requiere mi planta comer? Recuerden que ese cuánto requiere mi planta comer lo teníamos acá. En este caso, lo tenemos en el D19, ¿sí? Entonces, recuerden que estamos en nitrógeno. Y ese cuánto requiere mi planta, entonces, es ¿qué? Es 664, pero acuérdense que este dato salió de acá. De todo el ciclo, en este caso, que ustedes pueden hacer solamente uno, puede ser que fuera 140, puede ser que fuera 60, si la palma ni siquiera había entrado en producción. Y recuerden que esto aquí ya estaba, entonces, multiplicado por todas las toneladas y el área que teníamos. ¿Listo? Ese dato lo ocupamos aquí. Entonces, ¿yo qué pienso para sacar el requerimiento de fertilización de cualquier nutriente? Pienso, ¿cuánto necesita mi planta? Que es el requerimiento del cultivo, menos cuánto me aporta mi suelo, ¿sí? ¿Cuánto me aporta mi suelo? ¿Sí? Que no es más, en este caso, que el nitrógeno disponible. Eso lo multiplicamos por 100, ¿sí? Y lo dividimos entre ¿qué? Entre la eficiencia. ¿Por qué? Porque la eficiencia me va a marcar a mí una pauta. Si usted aumenta la eficiencia, va a disminuir el requerimiento. Y si usted baja la eficiencia, va a aumentar el requerimiento. No sé si les parece como un juego de palabras al inicio, de pronto, pero es básico. Esta fórmula, apréndansela de esa forma. El requerimiento de cultivo, el requerimiento de fertilización, en este caso de nitrógeno, es siempre la necesidad, lo que necesita alimentarse mi planta, menos lo que me aporta el suelo, ¿sí? Porque si mi suelo me aportara todo, entonces sería muy poco lo que yo debería de poner, ¿sí? Pero entonces por eso debo de dividirlo. Requerimiento del cultivo menos aporte del suelo por 100 y sobre la eficiencia. ¿Listo? Este D20, eso es lo que nos da la eficiencia. Recuerden que estamos en nitrógeno y por eso utilizamos todos los datos de nitrógeno. Entonces aquí venimos y tomamos
en este caso 50%, ¿sí? Porque estamos frente a un suelo franco-arcilloso, de las mejores texturas que hay. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas hasta aquí? No, máster. ¿No? Entonces, ¿cuánto sería el requerimiento de nitrógeno para este cultivo, para todo su ciclo, en toda la producción que me espero? Recuerden que el requerimiento siempre está en toneladas por año, entonces para un año. Y con lo que me dice ya el reporte de mi análisis que me está aportando mi suelo, ¿sí? En este caso, tenemos que requerimos 1.223 kilogramos ¿de qué? De nitrógeno. De nitrógeno para proporcionar en mi área, con el requerimiento de mi cultivo, con mi proyección de producción. Necesito aportar 1.223 kilogramos de nitrógeno. ¿Todos vamos hasta allí? ¿Sí? Sí, máster. Bueno, ese sería el calculito sencillo de nitrógeno. Ya saben, a partir de la materia orgánica. Ese es, como le digo, es el único que sacamos así, solito. ¿Por qué? Le repito acá. Tenemos un cálculo, bueno, esta profundidad, la densidad aparente, el área, todo eso lo utilizamos para sacar peso acaparable. Ese es un cálculo. El otro cálculo es el nitrógeno a partir de la materia orgánica. ¿Sí? El otro cálculo ya es el fósforo junto a todos los micronutrientes que nos los determinan en miligramos por kilogramo, que es igual a un ppm. Y el otro cálculo es todos las bases intercambiables que nos las determinan en miligramos por kilogramo de suelo, que es igual a ¿qué, niños? ¿Es igual a qué? Pepe, ¿el qué dijo más? Miligramo por kilogramo. ¿Un mil equivalente es igual a qué? Peso atómico entre la valencia por 1000. Pero sí, para sacar un miel equivalente, yo sé que te acordaste de los cálculos de encalado. Un Pero, centimol. muy bien, un Por centimol carga por kilogramo de suelo. sí. ¿Listo? ¿Listo ahí? ¿No se me confunden ya? Listo. Más o menos, más ahí vamos, poco a poco. Bueno, dime qué te confunde. No, ahí va, poco a poco. Bueno, les aseguro que si lo empiezan a hacer empiezan a hacer todo completo, con esos 10 ejemplos que les pasé. Máster, ¿Ah? hablando de esos ejemplos, están en el campo, porque yo revisé y no me salía nada. Hoy hace poco revisé antes de la clase, no me salía nada. En serio. Esperen, ya mismo les indico. Porque ayer los dejé. Ayer los aperturé para que los vieran. ¿Ven el campus? No, Bueno, esperen, aquí les muestro el campus. ¿Sí? sí. Ok. Aquí está, fertilidad de suelos para ustedes. Recuerden que estamos en, 10 ejemplos de análisis de suelo, dice, creo. sí, miren, capítulo 5, video análisis foliar, ok, ese ya, ejercicios de práctica tercer parcial. Aquí está, míralos. Estos son 10 ejemplos de análisis de suelo para que inicien a practicar en sus plantillas de Excel. ¿Sí lo ves? Gracias. Bueno, con mucho gusto. Ok, volvamos entonces aquí. Listo, ¿cómo vamos entonces? ¿Les queda claro todo lo inicial? Esto, más el requerimiento, más ya el requerimiento en toda mi área, por toda mi producción, de dónde va a sacar la eficiencia, que no se la da nada, sino que usted va a poner un criterio técnico.
Yo les voy, bueno, de la eficiencia, recuérdenme, les voy a mandar un cuadrito que les puede dar una idea. Por favor, no sean acomodados y pónganle criterio técnico, porque si veo que le pusieron un número, pero ni saben de dónde salió, yo les voy a preguntar de dónde. ¿Listo? En cambio, si usted me lo dice, yo no le voy a preguntar nada. Ok. Después vamos con peso incaparable y luego vamos con requerimiento de fertilización. Recuerden que no es más que el requerimiento del cultivo menos el aporte del suelo sobre la eficiencia por ciento. ¿Listo? No es más. Listo, Master. Este es el requerimiento. Esta formulita, apréndansela de una forma lógica. ¿Para quién trabajamos? Para nuestra planta. ¿Quién nos va a proporcionar nutrientes para ella? El suelo. Entonces, ¿qué tenemos? Requerimiento de cultivo menos el aporte del suelo sobre la eficiencia, que es el número, aplicando los 4 criterios por 100. ¿Listo? Eso es todo para la formulita de requerimiento. ¿De qué? De cualquier nutriente. Aquí van a aplicar lo mismo. En fósforo, en potasio, en todos. ¿Qué es? Lo mismo, ¿sí? Requerimiento de qué? De mi planta sobre el aporte del suelo, sobre la eficiencia que me ponen por 100. ¿Listo? Bueno, ¿queda claro el cálculo de materia orgánica, niños, para poder pasarnos a otro? Sí, Master. ¿Sí? ¿Para todos? ¿Queda Sí, claro, ¿queda claro todo esto de arriba? ¿Qué más? Sí. ¿Sí? Algo que les Sí, quería Master. compartir. Dime. Ajá. En caso de que ¿verdad? Nos dieran un análisis de suelo con una conductividad eléctrica más alta de lo que tolera el cultivo, Ajá. tendríamos que hacer siempre los cálculos, porque lo primero que tendríamos que hacer es bajar esa conductividad eléctrica para poder aplicar después más sales.